últimas horas pendientes del ultimátum de Irán a Estados Unidos. Enseguida les contamos las condiciones que está fijando Teherán. Vamos a ver la respuesta por parte de Donald Trump, que por cierto va a hablar en los próximos minutos, en un momento en el que Estados Unidos vuelve a poner encima de la mesa pruebas nucleares y en un momento en el que la división aerotransportada tiene el ok para desplegarse en Oriente Medio. Enseguida les contamos la respuesta por parte de los países árabes, con Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, que amenazan con involucrarse en este conflicto, y con Alemania, Europa, advirtiendo a Donald Trump de un error catastrófico. Mientras nosotros vamos a empezar con las últimas horas, vamos a empezar mirando a una información por parte de la agencia Reuters. Irán ha fijado una posición firme en las negociaciones con Estados Unidos, planteando 4 condiciones clave para avanzar hacia un posible acuerdo que ponga fin al conflicto. Según informa la agencia Reuters, Teherán exige garantías claras de que no se van a producir futuras acciones militares en su contra, en un intento de evitar una repetición de la guerra actual y asegurar su estabilidad a largo plazo. Además, reclama compensaciones económicas por los daños sufridos durante los ataques, lo que añade un componente financiero complejo a estas conversaciones. Otro de los puntos más sensibles es la demanda de control formal del estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo, por donde transita una gran parte del petróleo global. Esta exigencia daría a Irán un poder estratégico significativo sobre el comercio energético internacional. A ello se suma la petición de que no se imponga restricciones a su programa de misiles balísticos, considerado por Teherán como un elemento esencial en su defensa nacional. Estas condiciones reflejan que Irán no solo busca un alto el fuego, sino también consolidar una posición de fuerza en el escenario internacional. Sin embargo, varias de estas demandas son vistas como difíciles de aceptar por parte de Estados Unidos y sus aliados, lo que complica las opciones de alcanzar un acuerdo en el corto plazo. Mientras tanto, el conflicto sigue generando tensiones militares, económicas y diplomáticas, manteniendo la incertidumbre sobre el futuro de la región y del mercado energético global. Mientras tanto, una fuente iraní declaraba a la CNN este martes que ha habido acercamientos entre Estados Unidos y Teherán y que Irán está dispuesto a escuchar propuestas sostenibles para poner fin a la guerra. Anuncia que en los últimos días Washington ha iniciado contactos entre Estados Unidos e Irán, pero nada que haya llegado al nivel de negociaciones formales. En este sentido, Wall Street Journal también informa que Irán teme que esta pausa de Donald Trump sea una trampa. Dice Irán que se han recibido mensajes a través de diversos intermediarios para evaluar si se puede alcanzar un acuerdo para finalizar la guerra. Las propuestas que se están estudiando no solo buscan un alto el fuego, sino un acuerdo concreto para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán. Las fuentes también se negaban a comentar las declaraciones públicas por parte de Donald Trump sobre estas negociaciones y enfatizaban que la posición de Irán siempre ha sido clara. Teherán está dispuesto a considerar cualquier propuesta viable, pero no solicita una reunión ni conversaciones directas con Estados Unidos. Eso sí, está dispuesta a escuchar si se llega a un plan para un acuerdo sostenible que preserve los intereses nacionales de la República Islámica de Irán. Dice que está dispuesto a ofrecer todas las garantías necesarias de que nunca va a desarrollar armas nucleares, pero tiene derecho al uso pacífico de la tecnología nuclear. La fuente insistía en que cualquier propuesta debe incluir también el levantamiento de todas las sanciones impuestas a Irán. Mientras tanto, el comandante del cuartel general central de Hatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdullahi Ali-Abadi, afirmaba este martes que las Fuerzas Armadas iraníes van a continuar combatiendo hasta lograr una victoria completa frente a Estados Unidos e Israel. En declaraciones recogidas por la radiotelevisión de la República Islámica de Irán, Abdullahi aseguraba que las tropas iraníes se mantienen firmes en su objetivo. Dice que las poderosas Fuerzas Armadas de Irán están orgullosas, victoriosas y firmes en la defensa de la integridad del país, y que este camino va a continuar hasta la victoria completa. El mensaje refuerza la postura de Teherán en un momento en el que, pese a los intentos de mediación internacional, el conflicto sigue escalando tanto en el plano militar como en el político. Las declaraciones del alto mando iraní contrastan con otros movimientos recientes que apuntaban a posibles negociaciones o pausas tácticas, y sugiere que la cúpula militar apuesta por extender el conflicto hasta alcanzar sus objetivos estratégicos. Este tipo de mensajes también tiene un componente interno dirigido a mantener la moral y cohesión dentro del país, así como a proyectar fortaleza frente a la presión internacional. En un escenario donde conviven señales de diálogo y amenazas de intensificación, las palabras de Abdullahi reflejan que, al menos desde el ámbito militar iraní, la guerra todavía está lejos de terminar.
Y en este contexto, el presidente de Estados Unidos parece cada vez más enfocado en alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto, es lo que apuntan tres altos funcionarios israelíes citados por fuentes diplomáticas y de seguridad. Esta percepción se produce en un momento clave marcado por señales de apertura al diálogo y por decisiones concretas desde Washington, entre ellas la postergación de ataques militares contra infraestructuras energéticas iraníes, una medida que Trump habría justificado por los avances en las conversaciones, es lo que informa la agencia Reuters. Este giro sugiere un cambio de estrategia de una escalada militar directa hacia una posible salida negociada en un conflicto que ya ha tenido impacto global en los mercados, la energía y la estabilidad regional. En este contexto, Trump parece buscar una victoria política a través de la diplomacia, intentando cerrar este conflicto sin una intervención terrestre a gran escala. Sin embargo, el éxito va a depender de si Teherán está dispuesto a aceptar condiciones que hasta ahora han sido difíciles de conciliar. So we are now having really good discussions. They started last night, a little bit, the night before that, and I think they're very good. They want peace. They've agreed they will not have a nuclear weapon, et cetera, et cetera. But we'll see. You have to get it done. But I would say there's a very good chance. And it began when I said that I won't be. We were planning tomorrow on shooting down some of their power plants, and we're going to hold that up. Hopefully we won't have to do it, and hopefully we can make a deal that's good for all of us, including the Middle Eastern allies that have been very good to us, including Israel, that's been a great partner in this fight. They've really been a good partner in the fight. Y en este contexto en el que Trump está buscando un acuerdo con Irán, tenemos noticia importante de última hora. El diario Wall Street Journal anuncia que Estados Unidos va a ordenar el envío de 3.000 soldados de la división número 82 aerotransportada a Oriente Medio. Estados Unidos planea desplegar una brigada de combate para apoyar las operaciones en Irán. Es lo que informa en estos momentos Wall Street Journal. Se espera que la orden escrita para desplegar esta unidad se publique en las próximas horas. Todavía no se ha tomado la decisión de enviar estas tropas terrestres a Irán. Les contábamos precisamente que esta división número 82 iba a desplegarse en Oriente Medio pronto. En este sentido, según informaba Fox News, el propio comandante Brandon Tedmeyer y su equipo de mando han recibido la orden de dirigirse a Oriente Medio. Varios medios informaban de que el Pentágono estaba considerando la opción de desplegar tropas terrestres en la isla de Harj. El envío de esta división podría ser el primer paso hacia este tipo de operaciones. Mientras Trump hablaba ayer de un acuerdo, el diario Wall Street Journal está informando en estos momentos de que Estados Unidos, el Pentágono, va a ordenar el envío de 3.000 soldados de la división aerotransportada a Oriente Medio. El Pentágono planea desplegar esta brigada de combate, según informan, en una orden por escrito que se espera en las próximas horas. En este sentido, todavía no se ha tomado la decisión de enviar tropas terrestres a Irán, pero sí que planea desplegar una brigada de combate para apoyar estas operaciones en Irán. Muy atentos a esta última hora en lo que puede suponer una escalada de este conflicto, con un Donald Trump que este lunes hablaba de una pausa en los ataques, sobre todo a instalaciones energéticas, pero con el ultimátum, las amenazas del presidente de Estados Unidos de tomar en cualquier momento la isla de Harj. Muy pendientes de esta información de última hora, vamos a contarles precisamente que Donald Trump compartía este martes en Truth Social un mensaje del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en el que se ofrece a mediar entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto. Decía literalmente, sujeto a la conformidad de Estados Unidos e Irán, Pakistán está dispuesto a tener conversaciones significativas e influyentes del conflicto en curso. Es lo que apuntaba el propio Sharif en un mensaje en X. El primer ministro etiquetaba en su mensaje a las cuentas de Donald Trump, del enviado especial de la Casa Blanca, igual que Fidel, ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. En este caso, Trump compartía esta publicación sin agregar ningún tipo de comentario. Fuentes del gobierno pakistaní también estaban confirmando durante este martes que Islamabad también se ha ofrecido como sede de las negociaciones de paz, apoyándose en los vínculos de su cúpula militar con Teherán y en la buena relación que mantiene con Donald Trump.
Muy atentos a esta información de última hora, este despliegue de Estados Unidos, mientras el Pentágono, como les decimos, ha dado un paso que podría marcar un punto de inflexión en el conflicto. El comandante de la división número 82, aerotransportada, el general de división Brandon T. Meyer y parte de su equipo de mando han recibido órdenes de desplegarse en Oriente Medio, es lo que informaba Fox News y lo que confirma en estos momentos el diario Wall Street Journal. Estados Unidos va a ordenar el envío de 3.000 soldados de la división aerotransportada a Oriente Medio. En este sentido, todavía no se ha tomado la decisión de enviar tropas, pero se espera que la orden escrita pueda desplegarse, pueda publicarse en las próximas horas. Este movimiento no implica todavía una intervención terrestre, pero sí representa una fase previa clave en la planificación militar. Esta división es una de las unidades más rápidas y preparadas del ejército de Estados Unidos, especializada en operaciones de asalto, despliegue inmediato y control de zonas estratégicas. El envío de su cúpula de mando sugiere que Washington está evaluando seriamente escenarios de intervención sobre el terreno, aunque públicamente la Casa Blanca sigue insistiendo en que no busca una guerra terrestre en Irán. Entre las opciones que se estarían considerando figura la opción de operaciones para tomar puntos estratégicos como la isla de Hart, donde se concentra gran parte de la infraestructura del petróleo iraní. Este tipo de acción requeriría planificación detallada y coordinación entre fuerzas navales y fuerzas aéreas y terrestres. El despliegue del mando de esta brigada no es menor. Históricamente, este tipo de movimientos procede a decisiones críticas, ya que permite establecer centros de control, logística y mando avanzado en la zona de operaciones. Los analistas militares señalan que este paso aumenta significativamente la opción de que Estados Unidos mantenga abiertas opciones de intervención directa, incluso si la vía diplomática sigue sobre la mesa. En un contexto de máxima tensión, este desarrollo refuerza la idea de que la guerra podría entrar en una fase más peligrosa, donde ya no solo se trata de ataques a distancia, sino de la posible implicación de fuerzas terrestres. Momento de tensión en Oriente Medio, con un Donald Trump que anunciaba una pausa y con Estados Unidos que ahora está a punto de confirmar el envío de 3.000 soldados de una nueva brigada a Oriente Medio. Y a todo esto, el portaaviones estadounidense US Gerald Ford ha llegado a Creta después de abandonar Oriente Medio tras un incendio a bordo que obligó a más de 200 marineros a recibir información y atención médica. Es lo que informa la agencia Bloomberg. Aunque el incidente ya genera preocupación por la seguridad y la operatividad del buque, también ha vuelto a poner en el centro del debate problemas más profundos, a pesar de su enorme coste, unos 13.200 millones de dólares, y de haber entrado en servicio en 2017. El portaaviones aún presenta fallos no resueltos en sistemas clave. Entre los problemas destacan, por ejemplo, dificultades en el sistema de lanzamiento de aeronaves, fallos en el radar y deficiencia en los elevadores de armas, elementos críticos para el funcionamiento en combate. Además, el Pentágono reconoce que no hay datos suficientes para confirmar plenamente su eficacia en situaciones reales de combate, lo que plantea dudas sobre el rendimiento del buque insignia de la nueva generación naval de Estados Unidos. A esto se suma el desgaste operativo, y es que el Gerald Ford ha estado desplegado durante unos 9 meses, más de lo habitual, lo que en este caso incrementa la presión tanto sobre los sistemas técnicos como sobre la tripulación. En este sentido, el caso refleja un desafío más amplio para el ejército de Estados Unidos, la incorporación de tecnología avanzada con problemas de fiabilidad en un momento en el que la demanda operativa es alta debido a múltiples conflictos simultáneos. En plena escalada global, este tipo de incidentes pone de relieve que, más allá del poder militar, la sostenibilidad y preparación real de los sistemas se convierten en factores clave en el equilibrio estratégico. Y en este contexto vamos a mirar también a Irán, que ha designado a Mohammad Bagher Zolkader como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en sustitución de Ali Larijani, fallecido la semana pasada en medio de este conflicto. El nombramiento fue aprobado por el nuevo líder supremo iraní, formalizado mediante un decreto presidencial. En este caso, lo que refleja la importancia estratégica del cargo en un momento de máxima tensión interna y externa. Pero Zolkader es una figura con amplio recorrido dentro del aparato de seguridad del país y estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria, lo que sugiere una continuidad, incluso un endurecimiento de la línea política y militar
de Teherán. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional es uno de los órganos más influyentes del sistema iraní, encargado de coordinar la política de defensa, seguridad e inteligencia, especialmente en situaciones de guerra. La sustitución se produce en un contexto crítico tras la muerte de Larijani, considerado uno de los principales estrategas del régimen iraní. Su desaparición también había dejado un vacío en la toma de decisión en plena escalada de este conflicto. Con este movimiento, Irán busca reafirmar la estabilidad de su estructura de poder y garantizar la continuidad de la gestión de la guerra en un momento en el que la presión militar, económica y diplomática sigue aumentando. Con el foco puesto en Irán y en estas tensiones con Estados Unidos, vamos a contarles precisamente más movimientos, más noticias en torno a Irán, que ha suspendido las exportaciones de gas a Turquía después del ataque israelí contra el yacimiento de South Pars, una de las principales fuentes de gas del país, es lo que informa la agencia Bloomberg. La interrupción afecta directamente a Turquía, que depende de Irán para aproximadamente el 14% de su suministro de gas. Sin embargo, Ankara podría compensar el impacto a corto plazo mediante importaciones alternativas desde Rusia y Azerbaiyán, además de recurrir a sus reservas almacenadas. Por el momento no se ha especificado cuánto va a durar este corte, lo que añade incertidumbre a los mercados energéticos y a la seguridad de suministro en la región. El movimiento refleja cómo el conflicto está extendiéndose al ámbito energético, donde el gas y el petróleo se están usando como herramientas de presión estratégica. El ataque a South Pars y la respuesta iraní subrayan el peligro de que la guerra afecte cada vez más a la infraestructura crítica. Aunque Turquía dispone de margen para reaccionar en el corto plazo, una interrupción prolongada podría generar tensiones en el suministro y presión sobre los precios, tanto a nivel nacional como regional. Este episodio confirma que la guerra no solo se libra en el terreno militar, sino también en el control de los recursos energéticos, con consecuencias directas para países vecinos y mercados globales. Mientras tanto, Israel considera que un posible acuerdo con Irán para poner fin al conflicto no está cerca, en medio de un escenario de negociaciones paralelas y creciente actividad militar. Un alto funcionario israelí ha declarado a la CNN que Teherán no está en disposición de hacer concesiones, lo que hace pues que este acuerdo, este alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán no sea tangible en este momento. Según esta misma fuente, las conversaciones en curso podrían ser parte de una estrategia iraní para ganar tiempo mientras refuerza su posición de cara a futuras operaciones militares. En línea con esta postura, el ministro de Defensa israelí afirmaba que las Fuerzas Armadas seguirán atacando a Irán con toda su fuerza, dejando claro que la vía militar sigue siendo prioritaria para Tel Aviv. Las declaraciones contrastan con otros mensajes internacionales que apuntan a intentos de mediación y posibles avances diplomáticos, lo que evidencia la desconexión entre el frente político y el militar. En este contexto, este escenario sugiere que, pese a los contactos diplomáticos, el conflicto se encuentra en una fase donde la desconfianza entre las partes sigue siendo demasiado alta como para alcanzar un acuerdo inmediato, aumentando el peligro de una escalada prolongada. Además, también les contamos que un misil iraní fue interceptado este martes sobre el espacio aéreo libanés, en un hecho sin precedentes desde el inicio del conflicto. Es lo que informaban fuentes de seguridad de alto nivel, citado por la agencia Reuters. En este sentido, de acuerdo con estas fuentes, la interceptación habría sido realizada por un buque naval extranjero, aunque no se ha especificado oficialmente qué país estuvo detrás de la operación. El incidente marca un nuevo nivel en la expansión geográfica de este conflicto, ya que el Líbano se suma ahora al mapa de zonas directamente afectadas por las operaciones militares de Irán. Tras la interceptación, los restos del misil han caído en varias localidades al norte de Beirut, causando heridas leves, según informaba la Agencia Nacional de Noticias libanesa. Aunque no se han reportado daños graves, el episodio ha generado preocupación en el país, que ya vive una situación delicada por la cercanía con Israel y la presencia de actores como Hezbollah. Este tipo de incidentes aumenta el peligro de que el conflicto se amplíe todavía más en la región, involucrando a nuevos territorios y actores y elevando la opción de una escalada regional más amplia. Mientras tanto, vamos a mirar también a Filipinas. Vamos a contarles que se ha convertido este martes en el primer país en declarar el estado de emergencia nacional por problemas energéticos directamente vinculados al conflicto en Oriente Medio. La decisión refleja el impacto global de la guerra, especialmente en el suministro de petróleo y de gas tras las interrupciones en rutas clave como el estrecho de Hormuz, por donde transita una parte fundamental de la energía mundial. El gobierno filipino ha tomado esta medida ante el peligro de escasez de combustible, el aumento
aumento de precios y posibles cortes energéticos en un país altamente dependiente de las importaciones de energía. La declaración de emergencia permitirá a las autoridades adoptar medidas extraordinarias como por ejemplo el control de precios, la gestión prioritaria del suministro y posibles restricciones en el consumo, con el objetivo de estabilizar la situación. Este movimiento pone de manifiesto que el conflicto ya no es solo regional, sino que está teniendo consecuencias directas en economías alejadas del foco de la guerra, afectando a la seguridad energética global. Filipinas se convierte así en el primer ejemplo claro de cómo la escalada entre Irán, Estados Unidos e Israel está empezando a traducirse en crisis internas en otros países, lo que también podría extenderse si la situación en Oriente Medio continúa deteriorándose. Mientras tanto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait están evaluando opciones militares coordinadas contra Irán en caso de nuevos ataques a infraestructuras estratégicas, es lo que apuntan fuentes con conocimiento de estas conversaciones. La posibilidad de una acción conjunta surge tras una intensa campaña atribuida a Teherán, que incluiría casi 5.000 ataques con misiles y drones contra objetivos en la región, como puertos, instalaciones energéticas, aeropuertos y bases de Estados Unidos, dejando al menos 20 víctimas en países del Golfo. Ante este escenario, altos funcionarios de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos han advertido que la paciencia se está agotando, aunque insisten en que la vía diplomática sigue siendo prioritaria siempre que conduzca a una solución duradera. En paralelo, los países del Consejo de Cooperación del Golfo están reforzando la coordinación en inteligencia y defensa con Estados Unidos y aliados europeos, lo que apunta a un aumento de la preparación militar en la región. La posible entrada directa de varios países del Golfo en el conflicto supondría un cambio significativo en el equilibrio regional, ampliando la guerra más allá de Irán, Israel y Estados Unidos y aumentando el peligro de una confrontación a gran escala. Además, cualquier acción militar en esta zona tendría consecuencias inmediatas en el mercado energético global, dado que el Golfo Pérsico concentra algunas de las principales infraestructuras petroleras del mundo. El escenario actual refleja una región al límite donde la combinación de ataques, amenazas y alianzas podría derivar en una escalada mucho más amplia si no se logra una desescalada diplomática en el corto plazo. También vamos a contarles que un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, DINANO, afirmaba que la administración de Donald Trump está evaluando posibles métodos para reanudar las pruebas de armas nucleares en un contexto de creciente tensión internacional. Según sus declaraciones, Washington está analizando distintas opciones, aunque matizó que no se han mantenido conversaciones sobre la reanudación de pruebas nucleares atmosféricas, las más polémicas por su impacto ambiental y sanitario. El posible regreso a las pruebas nucleares suspendidas por Estados Unidos desde los años 90 supondría un cambio significativo en la política estratégica de Estados Unidos y podría desencadenar una reacción en cadena entre otras potencias nucleares como Rusia, China o Corea del Norte. Este debate se produce en paralelo a la escalada de conflictos globales, especialmente en Oriente Medio y en Europa del Este, donde la competencia militar y tecnológica entre grandes potencias está aumentando. Los expertos advierten que cualquier movimiento en esta dirección podría debilitar los acuerdos internacionales de no proliferación y abrir una nueva etapa de carrera armamentística. Por ahora no hay una decisión tomada, pero el hecho de que la opción esté sobre la mesa ya refleja el nivel de preocupación estratégica en Washington y la creciente importancia de la disuasión nuclear en el actual escenario global. Pendientes de los planes de Estados Unidos en un momento de máxima tensión en Oriente Medio y en un momento en el que vamos a mirar también a los mensajes que llegan por parte de China. En concreto, vamos a contarles que insistía este martes en que la única salida al conflicto en Oriente Próximo es un alto el fuego inmediato y la vuelta al diálogo, en un momento en el que crecen las señales de posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Yan, expresaba la preocupación de Pekín por la escalada. Dice que China está profundamente preocupada por la continua intensificación de la situación y su expansión que afectan a la paz y la estabilidad regional e internacional. Es lo que afirma en rueda de prensa. Las declaraciones se producen después de que Estados Unidos decidiera aplazar un ataque contra una central eléctrica iraní con el objetivo de dar margen a contactos diplomáticos. Desde Pekín el mensaje es claro: la prolongación del conflicto no beneficia a ninguna de las partes y aumenta el peligro de una crisis mayor con impacto global. Por ello, China ha instado a todos los actores implicados a cesar inmediatamente las hostilidades y retomar cuanto antes la vía de la negociación. La postura china se alinea con otras voces internacionales que buscan frenar la escalada
inesperada, en un contexto donde la guerra ya está afectando el suministro energético, los mercados y la estabilidad de múltiples regiones. El llamamiento refuerza la presión diplomática para alcanzar un acuerdo, aunque sobre el terreno la situación sigue siendo volátil y el desenlace todavía es incierto. Atentos a los mensajes por parte de China mientras ponemos el foco también en Rusia. Es que la guerra en Oriente Medio está teniendo un efecto inesperado en la economía global. Rusia está saliendo beneficiada gracias al fuerte aumento del precio del petróleo. Es lo que informa la agencia Bloomberg. El barril ha pasado de unos $70 a superar los 100, lo que está impulsando de forma significativa los ingresos del Estado ruso, altamente dependiente de las exportaciones energéticas. Este incremento ha permitido a Moscú aliviar la presión sobre sus cuentas públicas, a pesar del impacto de las sanciones internacionales y también del coste de la guerra en Ucrania. De hecho, los ingresos energéticos habrían registrado un aumento cercano al 70% mensual, reforzando de esta forma la estabilidad fiscal a corto plazo. Gracias a esta situación, el gobierno ruso puede retrasar ajustes económicos clave como cambios en las reglas de su fondo de reserva o recortes de gasto que estaban previstos para los próximos años. Según apuntan las autoridades, la intención es mantener las normas fiscales actuales por el momento, lo que podría aplazar reformas estructurales hasta al menos 2027. Este escenario pone de relieve una paradoja geopolítica, y es que mientras el conflicto con Irán genera incertidumbre global, también está proporcionando a Rusia una inyección económica inesperada, reforzando su capacidad para sostenerse en un entorno de sanciones y tensiones internacionales. En definitiva, la guerra no solo está redefiniendo el equilibrio militar, sino también el económico, donde el petróleo vuelve a ser un factor clave que redistribuye poder e influencia a nivel global. Pendientes de Rusia y de China, mientras el presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado una nueva oleada de ataques masivos contra Ucrania, lo que ha provocado una rápida respuesta de la OTAN, que ha movilizado aviones de combate de dos países aliados en Europa ante el aumento de la tensión internacional. El despliegue se produjo como medida de precaución en un contexto de intensificación de los bombardeos y un peligro de que el conflicto pueda extenderse o afectar al espacio aéreo de ambos países de la alianza. En paralelo, el Kremlin ha lanzado una advertencia directa a Reino Unido, alertando de graves consecuencias si Ucrania continúa lanzando misiles balísticos de largo alcance Storm Shadow, suministrados por Londres para atacar el territorio ruso. Estos misiles, capaces de alcanzar objetivos a gran distancia con alta precisión, han sido clave para Kiev en su estrategia de golpear infraestructuras militares rusas más allá de la línea del frente, lo que Moscú considera una escalada peligrosa. La combinación de ataques y de advertencias cruzadas aumenta el peligro de una mayor implicación de la OTAN, aunque la alianza mantiene su postura de apoyo a Ucrania sin entrar directamente en combate. Este nuevo episodio refleja cómo la guerra en Ucrania sigue siendo uno de los principales focos de tensión global, con potencial de escalar más allá del conflicto actual si se cruzan determinadas líneas rojas. Pendientes de la OTAN, pendientes de la guerra en Ucrania, mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado la creación de una nueva oficina dedicada a hacer frente a los riesgos relacionados con la inteligencia artificial, en un movimiento que refleja la creciente preocupación por el impacto de esta tecnología en la seguridad global. Según informaba ABC News, esta unidad tendrá como principal misión identificar y contrarrestar las amenazas derivadas del uso de inteligencia artificial, tanto por parte de Estados Unidos como de actores no estatales. Entre los países que van a estar en el foco de esta nueva estrategia se encuentran Irán, Rusia, China y Corea del Norte, consideradas por Washington como potenciales adversarios en el desarrollo y en el uso de tecnologías avanzadas con fines militares, cibernéticos o de desinformación. La oficina también va a prestar atención a grupos no estatales como organizaciones criminales o redes que puedan emplear inteligencia artificial para ataques cibernéticos, manipulación informativa o desarrollo de capacidades tecnológicas peligrosas. Este paso subraya cómo la inteligencia artificial se ha convertido en un nuevo campo de competencia estratégica, donde no solo se disputa la innovación tecnológica, sino también la seguridad nacional y la influencia global. La iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos por regular y anticipar los riesgos de la IA, en un contexto en el que esta tecnología está transformando tanto el ámbito civil como el militar. Con esta medida, Washington también está buscando, de alguna forma, posicionarse de forma más sólida frente a un desafío emergente que ya no es futuro, sino una realidad inmediata en el tablero geopolítico mundial. Mientras tanto, vamos a mirar también a Alemania, y es que su presidente
Frank-Walter Steinmeier decía este martes que la guerra en Irán es ilegal según el derecho internacional y que la justificación de que Estados Unidos se enfrentaba a una amenaza inminente por parte de Teherán carece de fundamento. Afirmaba que el conflicto es un error políticamente desastroso y una guerra evitable e innecesaria si su objetivo era realmente detener a Irán en su camino hacia la bomba nuclear. Argumentaba de esta forma que el acuerdo nuclear del 2015 del que Estados Unidos se retiró bajo el mandato de Trump fue eficaz para impedir que Irán adquiriera armas nucleares. Steinmeier señalaba una ruptura en la relación entre Europa y Estados Unidos y predijo que no habrá vuelta atrás en las relaciones transatlánticas después del segundo mandato de Donald Trump. Decía que la pérdida de confianza en la política de gran potencia estadounidense es demasiado profunda a nivel mundial y que una futura administración de Estados Unidos ya no podrá simplemente retomar el papel de hegemón amistoso y garante del orden internacional. Con el foco puesto en Estados Unidos y en sus tensiones con Europa, en un día en el que también tenemos que mirar a los últimos mensajes, los últimos movimientos por parte de la NOSA y una misión que tiene Trump y que quiere cumplir antes de que acabe su segundo mandato. Nos cuenta, como siempre, las claves nuestro compañero Sandro Meco. ¿Qué tal, Sandro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Mira, llega un momento en el que las cosas están como están en el mundo, que lo único que queremos es escapar. ¿Cómo podemos escapar? Bueno, la NASA tiene una idea, que es irnos a la Luna, porque el objetivo ahora mismo de la Agencia Espacial es establecer una colonia humana en la Luna antes de 2030. Sería este el primer objetivo, conseguir una presencia permanente por parte de los seres humanos en una de estas colonias antes del año 2030. Esto entra y forma parte del programa Artemis, que es una misión tripulada que va a tener una serie de pasos. El siguiente, bueno, pues es bastante sencillo. Es lanzar misiones tripuladas a la órbita lunar en abril de 2026. Pero atención, porque todo esto pasa por tres fases. Tres fases para poder llegar a esa colonia humana en la Luna. La primera es que se hagan más misiones pues para estudiar el terreno, estudiar las condiciones y ver dónde se podría construir exactamente esa colonia lunar. Después se construirían las primeras instalaciones que pudieran garantizar el hábitat y las condiciones perfectas para los seres humanos. Y posteriormente tendríamos las instalaciones de las estructuras complejas. Todo esto, claro, requiere varios viajes. La intención de la NASA es poder realizar estos viajes de forma periódica alrededor de cada 6 meses para poder garantizar que todos estos objetivos y todas estas fases se acaben cumpliendo. Objetivo a medio plazo, pues justo el que contábamos, hacer aterrizajes tripulados periódicos cada 6 meses, cada medio año para asegurarse de que todo vaya estupendamente. Y atención, porque para conseguir esto la NASA no puede trabajar sola ni quiere hacerlo, quiere colaborar con empresas privadas con el objetivo de ganar a China en lo que está siendo de nuevo una nueva carrera espacial. Porque sí, lejos quedan los tiempos en los que la Unión Soviética y Estados Unidos competían en esta carrera espacial, pero ahora los contendientes son distintos. Tenemos a China, tenemos a India y, por supuesto, tenemos a Estados Unidos, cuya NASA podría trabajar con empresas privadas para poder garantizar que, Sergio, que efectivamente pues que ya no sean únicamente vacaciones en la Luna, sino que, oye, pues que quien tiene una casa en la playa pues pueda conseguir una casa también en la Luna. Bueno, pues Trump que lo quiere todo, lo siguiente que quiere ya es la Luna, ¿no? Ya es lo Sí, que, ¿por qué no? lo Claro. que le falta, ¿por qué no? Bueno, pues muchas gracias por esta información, Sandro, un momento de tensión en el que también está bien mirar a este tipo de asuntos, un momento en el que vamos a seguir mirando últimas horas. Gracias, Sandro, por este repaso. Vamos a mirar precisamente la información que les contábamos hace apenas unos minutos, esta información por parte del diario Wall Street Journal que apunta que Estados Unidos va a enviar 3.000 soldados más. En este contexto, varios medios están hablando de que Estados Unidos va a enviar miles de soldados estadounidenses adicionales a Oriente Medio. Es lo que apuntan dos personas, dos fuentes al tanto del asunto. La Armada Real va a liderar los esfuerzos de la coalición para reabrir el estrecho de Hormuz, es lo que informa el diario The Times. Dicen además, en este sentido, que se espera que la orden escrita para desplegar esta unidad de la división aerotransportada se publique en las próximas horas, en un momento en el que estamos pendientes de la señal que nos va a llegar enseguida desde la Casa Blanca. Vamos a estar muy atentos a los mensajes por parte de Donald Trump. En este contexto se anuncia que Estados Unidos va a enviar 3.000 soldados más a Oriente Medio.